Vamos a continuar con nuestra serie del libro de los Hechos. Y hoy día pasamos al capítulo número 6. Así que es un gran avance, ¿verdad? Vamos ya avanzando. Solo nos quedan bastantes capítulos más, ¿verdad? Pero damos gracias al Señor. Vamos a tratar de extraer todo lo que podamos de este hermoso libro. Y así debemos también estudiar la Biblia, ¿verdad? Hemos querido detenernos un poquito en esto porque es un libro que tiene mucho que decirnos como iglesia local, ¿ok? Pero independiente a esto, usted debe siempre leer la palabra y tratar de extraer todo el conocimiento, todo el consejo que ahí puede existir. ¿Le ha sucedido alguna vez que usted ha leído un texto bíblico y que le ha servido para una situación en su vida? Luego pasa mucho tiempo tal vez y usted lee el mismo pasaje y Dios le ha hablado tal vez en la misma situación con un nuevo mensaje, un nuevo entendimiento. No es que cambie la palabra, sino que Dios te habla a tu corazón, o incluso puede ser una situación completamente distinta y Dios te puede hablar también a través de ello. ¿Verdad que así? Bueno, eso es porque la palabra es viva y es eficaz, ¿verdad? Y la palabra no cambia. Y la palabra es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es vida. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros podemos tener este texto bíblico, estos 66 libros que comprenden la Biblia, y tener en realidad alimento para el resto de su vida y le va a sobrar. Una de las razones que yo me lamento mucho, bueno, como todo pastor, cuando alguien falta un domingo o algún culto, una de las cosas que yo me lamento es que la posibilidad de volver a repetir ese mensaje lo veo muy difícil, ¿verdad? Porque yo digo, hay tanto que enseñar, hay tanto que aprender de la palabra de Dios, que hay muy poca posibilidad de poder repetir el mensaje. Imagínense que vamos a cumplir 11 años como iglesia local, como iglesia en el Señor, y yo siento que todavía no hemos logrado aprender ni siquiera un poquitito de todo lo que es la profundidad del texto bíblico. ¿Se da cuenta de eso? Entonces no se pierda ninguno. Y si no pudo venir, ¿verdad? Si no puede venir por alguna razón de fuerza mayor, escuche la palabra, porque es importante que no nos quedemos sin nada de lo que Dios tiene preparado para nosotros, ¿ok? Así que le hago también esa invitación. Y si usted vino al culto como hoy o está conectado hoy en su casa, también en la semana repase, ¿verdad? Repase la palabra, convérselo en familia. Es un buen tema, ¿verdad? Para conversar. Oye, aprovechemos, ¿verdad?, el día domingo, la sobremesa, en vez de hablar del equipo de fútbol. No tengo nada contra eso, ¿eh? Pero podemos también hablar acerca de la palabra del Señor, ¿verdad? Pedirle a nuestros hijos, a nuestra esposa, o la esposa al marido, ¿verdad? ¿Qué te pareció, verdad? ¿Qué piensas acerca de esto? Reflexionar, ¿verdad?, en relación a esto. Porque la Biblia nos enseña que cuando la semilla es sembrada en nuestros corazones, y estoy refiriéndome a la parábola del sembrador, ¿verdad? Y esa semilla cae en un lugar donde hay espinos, ¿verdad? O pedregoso o algo. Todo eso representa todos los problemas que vamos a enfrentar allá afuera. Los afanes, ¿verdad? Las situaciones. Entonces, sin duda que se nos va a quitar, ¿verdad? Es probable que se nos pueda quitar esa bendición, ¿verdad? Y la palabra comience a ser ahogada. Comience usted a olvidar lo que el Señor le estaba hablando durante esta semana. Entonces es importante que lo podamos nosotros atesorar. Así que ponga todo su corazón, toda su mente, todo su entendimiento en esto. Amén. Ojalá que algún día podamos predicar 3 horas, ¿les parece? Sería bueno, ¿no? Bueno, una vez predicamos 9, pero tranquilo, que no lo vamos a hacer así todavía. Pero la palabra del Señor tiene que tener un buen lugar, ¿verdad? No podemos a la rápida leer la palabra. No, ¿verdad? Tenemos que darnos ese tiempo. Así que bueno, póngase cómodo, que nuestro vuelo comienza. ¿Ok? Hechos capítulo 6, versículo 1 en adelante. Recuerde que hay todo un contexto ahí, ¿verdad? Ya vimos la situación de Ananías y Zafira. Vimos el caso de la persecución de los creyentes por parte de los religiosos. Y hoy día continuamos, ¿verdad? Dice Hechos capítulo 6, versículo 1 al 7. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Solamente decir que los griegos y los hebreos eran judíos,
¿verdad? No piensen ustedes que eran comunidades externas, eran ahí dentro, ¿verdad? Hay todo un contexto ahí en cuanto a quién era más judío, ¿verdad? Entonces, pero estos eran judíos, griegos y hebreos, ¿verdad? Ok, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12, se refiere a los 12 apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos, a los cristianos de esa iglesia, y dijeron: no es justo que nosotros dejemos, la palabra de Dios para servir la mesa. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. No era solamente que fueran varones, ¿verdad? De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Cuál era el trabajo? Servir las mesas, ¿verdad? Ya vamos a ver qué es eso. Y nosotros, los apóstoles, persistiremos en 1, la oración, 2, el servicio o el ministerio de la palabra. 2 cosas, ¿verdad? Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, mira aquí tenemos unos nombres para sus hijos, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, ¿verdad? Prosélito y ahora son los que no son judíos, ¿verdad? Y que se meten dentro del judaísmo, ¿verdad? Tenían todo un proceso interno para ser aceptados, ¿ok? Entonces por eso se le llama prosélito. A Nicolás, ¿verdad? A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. ¿Qué hicieron? Pusieron sus manos sobre ellos. Ahí está entonces la historia, ¿verdad? Hasta ahí leemos hoy día, hasta ahí llegamos, ¿verdad? Póngale el freno de mano y vamos a analizar este pasaje bíblico. Bueno, el título de nuestro tema de hoy es una iglesia en orden. ¿Sí? Yo le recomiendo también escuchar la serie del pastor Chuy, el orden de Dios, ¿verdad? Para la iglesia. Y el tema de hoy entonces es una iglesia ordenada. Recuerde que usted y yo somos iglesia de manera individual y personal delante de Dios, pero juntos somos dinamita, no, juntos somos la iglesia del Señor, ¿verdad? Juntos nosotros somos la iglesia local, ¿verdad? Y de manera personal y de manera en conjunto, esta iglesia que conformamos debe ser una iglesia en orden, ¿sí? En la iglesia no hacemos lo que queremos, no, ¿verdad? No puede ser eso, sino que lo hacemos en orden. Obviamente hay cosas que usted puede elegir, ¿verdad? Su peinado, su arete, qué sé yo. Pero hay cosas dentro de la iglesia que deben estar en orden. De hecho, ustedes ahora están ordenaditos, sentaditos, ¿verdad? Ahí dentro de su asiento, escuchando, ¿verdad? La palabra del Señor. Eso es parte del orden, pero en realidad va mucho más allá, ¿verdad? Porque esto podría ser solamente una apariencia, ¿verdad? Y se podrían ustedes aquí ver muy peinaditos, muy ordenaditos, pero ser muy desordenaditos. Pero bueno, hablemos del orden, ¿verdad? Y este pasaje justamente nos habla acerca de ello. Afirmar que la iglesia local es guiada completamente por el Espíritu Santo es una absoluta verdad. Sí. ¿Cree usted que la iglesia tiene que ser guiada completamente por el Espíritu Santo? Sí, ¿no? Claro que sí. Somos guiados por el Espíritu Santo, usted y yo. Usted debe cada día orar y buscar la dirección de Dios a través del Espíritu Santo. Esto lo hacemos en la oración, ¿verdad? Y obviamente lo hacemos a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo y la palabra de Dios van juntos, ¿verdad? Eso es inseparable. Jamás usted va a ver a la palabra de Dios yendo en contra del Espíritu Santo, ni al Espíritu Santo en contra de la palabra de Dios. O sea, usted va a estar en su casa orando, ¿verdad? Va a tener comunión con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo va a llenar y le va a decir: ¿sabes qué? Te quiero decir algo en contra de la palabra. Mira, estoy aburrido de que me digan que soy una paloma, ¿verdad? Y el otro es espada.
No, ¿verdad? Nunca va a existir ese tipo de rivalidades entre el Espíritu Santo y la palabra de Dios, ¿verdad? De hecho, vemos nosotros la armonía en la Trinidad, el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos de Dios, hablamos de todo esto, ¿verdad? El Señor uno es, ¿verdad? No hay división en el Señor. Cuando el Señor dice que Él es uno, no solamente se refiere al Hijo, al Padre y al Espíritu Santo. Se refiere que todo lo que a Él le rodea, todo lo que Él es, está unificado en su perfecta voluntad. ¿Sí? El Señor es uno. No va con dobleces, no tiene dobles ánimos. El Señor no se levanta, así que tampoco amanece un día bien y un día mal, ¿verdad? Él no duerme. Él está siempre bien, ¿verdad? Tenemos un Dios alegre. ¿Sabía usted o no? ¿Usted piensa que Dios está ahí gruñendo en su trono, tirando rayos? No, Él es un Dios de amor, es un Dios de alegría. Por supuesto, en su corazón hay dolor cuando ve tu rebeldía, mi rebeldía, pero eso es otra cosa, ¿verdad? Eso es para que nosotros lo entendamos, dándonos algunas atribuciones, algunas características humanas, ¿verdad? Para poder entender un poco a Dios, pero en realidad Dios está ahí en absoluto gozo, en absoluta santidad, ¿verdad? Pleno. ¿Sabe lo que es pleno? Que no le falta nada. ¿Se ha sentido alguna vez pleno? ¿Verdad? Cuando se casó, te sintió la plenitud, así, no me falta nada, ¿verdad? Me siento, ¿qué más podría yo pedir? ¿Verdad? Bueno, uno va experimentando la plenitud en distintas situaciones, ¿verdad? A lo mejor cuando te compraste un auto dijiste, ahora sí que estoy pleno, ¿verdad? Y hasta que te lo rayaron, ¿verdad? Después, ahora sí que estoy pleno, me compré mi casa propia, ¿verdad? Hasta que te llegó el dividendo. Ahora sí estoy pleno con los hijos, qué hermosura, ¿no? Ahí Christopher y Giselle están ahí mirándolo, ¿verdad? Ay, qué lindo, ¿verdad? Yo le decía a Giselle, después vas a querer que vuelva a la guatita. A veces hemos intentado de empujar a la Monza a la guatita, a la Emilia, al Vicente, pero es imposible, ¿verdad? Pero bueno, decir que la iglesia es guiada completamente por el Espíritu Santo es una absoluta verdad. Amén, ¿verdad? La iglesia local también es guiada por la palabra de Dios y es el Espíritu Santo quien amonesta a guiar nuestro caminar. ¿Has sentido últimamente la amonestación del Espíritu Santo? Debería ser sí, tu respuesta, ¿verdad? Porque todos nosotros necesitamos todos los días ser corregidos, ¿verdad? Alguno que diga que no, ya últimamente estoy bastante bien, el Espíritu Santo ya no me amonesta, usted está sordo entonces espiritualmente, porque todos nosotros necesitamos ser corregidos hasta que muramos, ¿verdad? Hasta que muramos. Yo necesito tanto del Señor en mi vida y mi esposa dice amén, ¿verdad? Entonces, hay que entender esto. El Espíritu de Dios y la palabra de Dios dijimos que son uno. No compiten ni se contradicen. Decir que la iglesia local no necesita un orden, ¿verdad? En cuanto a la organización, y que eso atenta contra la libertad que puede dar el Espíritu Santo en las vidas, eso sería una blasfemia, ¿verdad? La iglesia del Señor necesita un orden. El texto que leíamos justamente nos habla de que por alguna razón la iglesia, por sentido común, por la gente que comenzó a llegar, comenzó a necesitar en algún momento una organización, ¿verdad? Y que esa organización se fue dando en la medida que la iglesia fue creciendo. Cuando nosotros partíamos a esta congregación con mis papás, hay un par de hermanitos, ¿verdad? No necesitábamos mayor organización porque éramos poquitos, ¿verdad? Ya usted va a ser, hermana, gerente de tal cosa. No, ¿verdad? Usted va a ser el portero. Si éramos 5 personas, 6 personas, obviamente no lo necesitábamos, pero en la medida que fueron llegando más personas, tuvimos que necesitar, por ejemplo, maestras para la escuela dominical, porque teníamos muchos niños que venían, ¿verdad? En aquellos tiempos, y necesitábamos atenderlos. Y eso requirió organización, ¿verdad? No podíamos así como ser, así como flotar, así como, voy a hacer una clase. Había que prepararlo, ¿verdad? Se le preparaban también los alimentos a los niños, todo lo que se le daba, se preparaba el lugar, se limpiaba, y todo eso requiere, ¿qué cosa? Organización, ¿ok? Que va un poco de la mano con lo que es el servir las
mesas. Vamos a aprender acerca de ello. Entonces, decir que la iglesia del Señor es guiada completamente por el Espíritu Santo, dedito para arriba. Sí, ¿verdad? Like. Y decir que la iglesia local entonces no necesita ser organizada porque hay que darle libertad al Espíritu Santo, eso es una blasfemia. Pero muchas veces esto sucede, ¿verdad? A veces no se dice, pero se hace, ¿verdad? Muchos predicadores alrededor del mundo no preparan un mensaje, ¿verdad? Los predicadores de acá de la iglesia tuvimos unas enseñanzas, ¿verdad? De, ¿cómo se llamaba? ¿Omelette? No, homilética. Homilética, ¿verdad? Y ahí aprendíamos cómo bosquejar, cómo preparar el mensaje. ¿Y eso qué conlleva? Un orden, un trabajo, ¿verdad? Tú no puedes decir, voy a ver, Señor, ¿qué crees que le predique? Uy, todavía no sé. Y yo me vengo subiendo acá al escenario, ¿verdad? Al púlpito, y el hermano me dice, con ustedes, un gran aplauso para nuestro pastor, por favor. Y todo aplaudiendo, ¿verdad? Yo entrando acá, y resulta que yo les digo, bueno, hermanos, hoy el Espíritu Santo me guió a no preparar nada, ¿verdad? Así que ahí voy a ver qué, ya, vamos a hablar de Eva y vamos a terminar con las copas del Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, un desorden, ¿verdad? No puede ser así. Hay un orden, ¿verdad? En el que predica. Decíamos a los hermanos, los predicadores, primero oramos, ¿verdad? Primero, orden, ¿verdad? Punto 1, oramos para tener comunión con Dios. ¿Para qué? Para saber de qué vamos a hablarles a ustedes. Señor, ¿qué quieres tú que yo les hable de ti? Porque se trata de tú, no se trata de ti, ¿verdad? ¿Qué quieres, Señor, que yo hable a tu iglesia? Porque cuando empezamos a hacer las cosas en base a lo que a mí me gusta, metemos la pata, ¿no? Y ahí ya después definitivamente no hay mucho que hacer, ¿verdad? No hay bendición para la iglesia local. Entonces, hay un orden, ¿verdad? Entonces, ¿somos guiados por el Espíritu Santo? Sí, pero la iglesia local necesita una organización. Y esto tiene que estar hecho de la mejor forma. Primero que todo, y antes de avanzar, es necesario decir que para que hoy nosotros estuviéramos aquí y pudiéramos disfrutar de este tiempo con el Señor, de cantar al Señor, ¿verdad? Y los que están en sus casas puedan ser parte de este servicio, esto demuestra con mucha claridad que algunos hermanos, ¿verdad? Algunos de ustedes mismos, ¿verdad? Otros que están ahí arriba trabajando, otros que están allá en la caseta de multimedia, tuvieron que organizarse, ¿verdad? ¿Para qué? Para llevar adelante este hermoso culto, ¿verdad? Usted, por ejemplo, está disfrutando ahora de su cafecito ahí, ¿verdad? Hay una cafetería. ¿Que alguien? ¿O usted cree que el Espíritu Santo vino en la noche así como, ¿verdad? El termo, el café. Bueno, el Señor provee, ¿verdad? Sin duda que sí, todo proviene del Señor, pero alguien tuvo que hacerlo, ¿verdad? Cuando usted fue al baño y miró que ahí está todo lo necesario, es porque alguien tuvo que venir y limpiar, ¿verdad? O sea, todo esto es parte de una organización. Los niños están arriba disfrutando una clase y las maestras nos dicen, ¿qué le enseñamos hoy día? Ay, no sé, a ver, el arca de Noé, no, eso ya le hemos hecho mucho. A ver, ¿qué le podemos decir? ¿Y trajiste algo como para hacer alguna manualidad? No, ya anda a comprar ahí un papel lustre, un pegamento. No, ¿verdad? Hay una planificación, hay una organización, ¿verdad? Para que esto sea agradable para el Señor y usted también, de alguna manera, también esté cómodo. Bueno, justamente eso era lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Acá en esta iglesia habían problemas, ya comenzaron a surgir estas cosas. Pero es importante, ¿verdad?, que usted pueda saber esto, que hay alguien detrás de todo esto, ¿verdad? Siempre, en lo que usted piense. Mire, hay muchas cosas que ustedes no saben, ¿verdad? Pero durante la semana vienen hermanos, trabajan, hacen cosas, ¿verdad? Y usted no lo va a saber porque no vamos a estar diciendo todo, pero siempre hay algo que se hace, ¿verdad? El mirar todo este lugar es que alguien en algún momento de su vida vino, ¿verdad? Y trabajó para el Señor. ¿Se da cuenta, no? Ahora, yo le quiero decir algo, entre comillas.
Fíjese que el Señor sabe pagar muy bien. ¿Sabía usted eso, no? Lo creo, ¿no? ¿Sí? Mire, yo le voy a contar algo, creo que se los conté, pero aprovechando esto, ¿verdad? Hablando del servicio. Pero creo que se los dije. Acá está el hermano Rubén, ¿verdad? ¿Qué característica tiene este hermano? No te pongáis a llorar. No te vaya a dar algo ahí, ¿no? ¿Qué característica tiene este hermano desde que lo conocemos? ¿En qué lo ha visto usted? Trabajando en la iglesia, ¿verdad? Ha estado en todos los trabajos, ¿verdad? De ahí yo, bájate de ahí, le digo, ¿verdad? A veces se baja solo con la escalera, ¿verdad? Con la escalera y todo, pero ahí está, ¿verdad? Trabajando, sirviendo al Señor, desde que hemos empezado. Él también estuvo trabajando en otra iglesia, y no lo digo para que ahora alabemos al Señor, ni te vamos a dar un reconocimiento ni nada, pero yo les quiero decir algo, que todo ese trabajo que él hizo, nunca le pudimos pagar ni nada por el estilo, ¿verdad? Y siempre orábamos al Señor, retribuye a los hermanos que vienen a trabajar acá, ¿verdad? Bueno, y él era un ejemplo. Y fíjense que ahora, ¿verdad? En este momento de su vida, usted sabe todo lo que le pasó a él, lo grave que le pasó en su corazón, ¿verdad? Y que uno dice tal vez, Señor, pero ¿por qué si el hermano ha sido tan servicial, ¿verdad? ¿Por qué, verdad? De alguna manera, ¿verdad? Y resulta que esa enfermedad grave que el Señor le permitió vivir, lo llevó a que lo jubilaran, ¿no? Por invalidez. Y fíjese que él tenía muy pocos, por su trabajo, tenía muy pocos, ¿cómo se dice? Ahorros, fondos previsionales, ¿verdad? Muy poquito, para poder jubilar. Y resulta que producto de esta cosa que le sucedió, el seguro médico, por su trabajo, tuvo que ponerle toda la plata, ¿verdad? ¿Sabes lo que es eso? Le puso todo el dinero, ¿verdad? No le pida porque está en la cuenta de la AFP. Pero le puso todos los muchos millones que él necesitaba, muchos millones que él necesitaba para poder jubilar con su último promedio de sueldo. Imagínese, usted cuando termina de trabajar le baja la mitad su sueldo, ¿no? Y usted dice, oh, trabajar tanto. Bueno, el seguro le tuvo que poner todo. Y cuando llegó eso, quedamos impresionados, ¿verdad? Y dijimos, wow. Y yo le dije a mi papá, el Señor te pagó. Porque yo no lo vi de otra forma. No lo vi de otra forma. ¿Se da cuenta? Entonces, ahora, pastor, quiero venir a trabajar. No, mire, yo les cuento esto porque sé que la sencillez también del hermano. Sé que él nunca lo ha hecho con esa intención, pero yo lo que le quiero decir es que Dios considera y Dios tiene el control cuando nosotros le servimos. Amén. Tiene su recompensa, hermano. Así que usted no espere solamente el tribunal de Cristo para ser recompensado. Dios mira tu corazón y cuando servimos a Dios, ¿verdad? En la iglesia local, con esfuerzo, ¿verdad? Fíjate que Dios tiene cuidado de aquello. Ahora, no es para que usted ahora lo haga, ¿verdad? Así como, ya voy a empezar a venir. Porque hay que tener cuidado también con eso, no ser... Pero yo lo que quiero que usted aquí reflexione y tome lo suyo, ¿verdad? Ya estamos terminando la iglesia, así que ya oportunidades muchas no vamos a tener, pero fíjese que qué bonito lo que Dios hizo. Para mí es un milagro, sin duda que sí, ¿verdad? Sin duda que sí. Porque él pudo, incluso las comisiones médicas se fueron en contra de él, ¿verdad? Y Dios ahí estuvo, delante de él, ¿verdad? Y cuando se hizo todo ese trámite, Dios, la primera vez lo rechazaron, ¿verdad? Y la segunda vez es como que Dios puso a todas las personas necesarias, pero todas, así, todas. Y mire esto, sin mentir. Que también eso es importante, ¿verdad? Entonces vemos la mano del Señor. Yo le doy gracias al Señor por ello. Y bueno, que el Señor también retribuya a todos los hermanos que trabajan. Siempre hacemos esa oración al momento de terminar de trabajar acá, Señor, retribúyeles. Porque nosotros no tenemos plata para retribuirles, ¿verdad? A lo mejor a futuro podría ser, pero hoy día no tenemos. Entonces, que el Señor les pague. ¿Quieren que les paguemos nosotros o que le pague el Señor? El Señor, ¿verdad? ¿El Señor? Que el Señor te pague. Ya sabía. Sexta vez. Ok. Entonces, ¿en qué estoy? Una iglesia que agrade al Señor
no puede funcionar sin una estructura organizacional, ¿verdad? No se puede dar la libertad a la improvisación o a la falta de seriedad. No se puede. Lamentablemente muchos cristianos siguen pensando que hacer las cosas para Dios en orden y organizadamente es una falta de espiritualidad. Y esto es un error. Ahora, no hay que caer tampoco en el extremo de transformar la iglesia, por ejemplo, en una empresa, ¿verdad? O la iglesia, que es muy común esto hoy día, en un estudio de televisión, ¿verdad? Que es como que, pastor, no, a esa cámara, ¿verdad? Ay, y al final es una distracción, ¿verdad? No, cada cosa en su lugar. Entonces, debemos nosotros comprender estas verdades bíblicas. Tenemos un Dios que es de orden, ¿verdad? Orden significa organización, ¿verdad? Cuando usted ordena su casa, usted la organiza. Si usted ordena su closet, ¿usted qué es lo que hace? Lo organiza también, ¿no? Eso es parte del orden. Amén, hermanos adolescentes. Todo lo que podemos saber de Dios nos habla de su orden, todo, absolutamente todo, de su forma perfecta y armónica de organizar las cosas. Por ejemplo, usted ve el universo y los distintos sistemas, ¿y usted qué es lo que ve? Orden. Por ahí se plantea el Big Bang, ¿verdad? Esta explosión. Fíjense que en la Biblia incluso podríamos encontrar algo de ello, ¿eh? Sí. Pero el orden también, ¿verdad? El orden. El poder de Dios manifestándose en la creación debe haber sido una explosión probablemente de todo su poder para crear todo esto, ¿verdad? No lo sabemos. Pero lo cierto es que nosotros vemos a un diseñador, a un creador, a un programador detrás de todo lo que está a nuestro alrededor, ¿verdad? Usted no ve a Júpiter así como, ¡ay, que es Júpiter, ándate para otra galaxia! No, ¿verdad? Todos ahí en orden, en absoluto orden, ¿verdad? ¿Sabía usted que si la Tierra se desplazara un poquitito más allá o un poquito más allá, o nos achurrascamos por el calor o nos congelamos, ¿verdad? Si girara un poquito más fuerte, o salimos hacia afuera o quedamos pegados en el piso, pero todo es completamente perfecto, ¿verdad? La fuerza de gravedad está hecha de tal forma que usted y yo, aunque algunos estemos más gorditos y otros más flaquitos, podamos andar ahí tranquilos, ¿verdad? Así que no le echemos la culpa a la gravedad cuando nos cueste caminar un poco, ¿verdad? Pero está todo fríamente calculado. Un Dios de orden, ¿verdad? Nuestro planeta es un planeta de orden. Fíjese cómo el mar llega a su límite. ¿Tendrá la capacidad el mar de salirse y tapar todo? ¿Qué cree usted? Claro que sí. Las 3/4 partes de la tierra es agua. Por lo tanto, basta que el agua haga lo suyo, ¿verdad? Y nos tapa. Sin embargo, Dios le ha puesto límites, ¿verdad? También al mar, por medio de distintos sistemas. Y el agua llega, de pronto hay una marejada, ¿verdad? Lo que vemos, pero el agua siempre se mantiene en ese orden, ¿verdad? Vemos todo nuestro planeta en un absoluto orden, ¿verdad? Ahora, si nosotros vamos al tabernáculo o al templo que hemos estado estudiando el día martes, ¿qué vemos ahí? Orden, ¿no? O el sacerdote se levantaba así como medio desgreñado, así como, ¿qué va a ofrecer un sacrificio? Ya, pero un poquito, déjenos con las pantuflas. A ver, ya, ¿qué va a pedir? Allá. Uy, está sucio la mesa del pan. Uy, está sucio el altar del sacrificio. Ya no importa, así nomás. No, ¿verdad? ¿Qué es lo que vemos ahí? Orden, ¿verdad? Medidas perfectas, ¿verdad? Todo cuadradito, ¿verdad? Nada hecho porque sí. Cada material, cada cosa con un símbolo que hemos estado aprendiendo el día martes, ¿verdad? Entonces, vemos acá nosotros también el orden de Dios. Vemos que Dios le entrega todo como se debe hacer a Moisés, ¿verdad? Toda la adoración, incluso las leyes de la higiene, todo, absolutamente todo. Usted puede leer ahí Levítico y se va a encontrar que todo fue normado por Dios y que tiene una razón. ¿Sabía usted que Dios, por ejemplo, prohibió que ciertos alimentos se mezclasen en vasijas?
¿Sabía usted eso, no? Bueno, todo eso está en la Biblia. Todos estos principios que hoy día nosotros vemos, ¿verdad?, están en la palabra del Señor. Entonces nos habla de un orden, nos habla de una organización. Dios nos quiere que la iglesia del Señor sea así como al tuntún. ¿Sabe lo que es el tuntún? No hace como tun, 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 ¿verdad? No, Dios quiere que seamos una iglesia en orden, ¿verdad? Entonces todos estos ejemplos que vemos del universo, del planeta, del tabernáculo, del templo, son ejemplos que muestran el corazón de Dios. Tú tienes un Dios de orden, ¿verdad? Dios no está ahí en su trono de adoración y a todos adorando. Y le dice, Señor, ¿qué querís? Quiero que me ayudes quiero una casa. Ya, ahí tenés, toma. Y sigue Dios. No, ¿verdad? Dios va a mirar tu corazón, va a examinarlo y va a ver si es el momento de darte una casa o no. Porque si te estás portando mal, probablemente Dios no te pueda bendecir en ese momento, ¿verdad? Porque necesita corregir y trabajar cosas en tu vida. Entonces es un Dios de orden. Y nosotros como creyentes debemos aprender de Dios. ¿Ok? Entonces, al estudiar del sacerdocio nos damos cuenta de esto. Y que adorar a Dios, incluso como decíamos anteriormente, podía ser algo peligroso, porque moría el que no era apto delante del Señor. Dios nunca ha querido desorden en todo lo que le rodea. La adoración celestial está en completo orden, ¿verdad? Dice si usted lee, por ejemplo, Apocalipsis 4, que nos habla de la adoración celestial, está todo ordenadito, ¿verdad? Los seres angelicales, los 24 ancianos no andan uno por allá, uno por acá, no, ¿verdad? Están todos ahí, ¿verdad? Uno se imagina este relato todo en un orden, ¿verdad? Casi con medidas, yo pienso, ¿no? Todos los tronos, las coronas, todo ahí como perfecto para la adoración al Señor, ¿verdad? Y cada ser viviente que está ahí delante de la presencia del Señor, bueno, ellos responden y dicen, Santo, 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 el Dios Todopoderoso, pero va todo en un orden, ¿verdad? Cuando uno dice eso, el otro se postra, luego el otro se para y el otro adora, ¿verdad? Y toda la adoración que vemos nosotros ahí en Apocalipsis nos habla también de un orden. Pero hoy día hemos llevado a la iglesia a una pseudo adoración. Pseudo es falso, ¿no? Adoración en donde es una gritería, un desorden, ¿verdad? En donde todo el mundo hace lo que quiere. O sea, hoy día para muchas personas ir a la iglesia es la terapia en donde yo puedo gritar, puedo chocar las cosas, puedo hacer lo que quiera, ¿verdad? Lo que no haría en mi casa, lo hago en la iglesia. Y fíjese que salen bien livianitos porque la psicología ha demostrado que si usted grita, si usted saca todo lo que tiene ahí, ¿cómo se va? Livianito, ¿verdad? De hecho, hay lugares donde a usted le pasan un martillo para que usted entre y quiebre tazas, ¿verdad? Y se la tire, le ponen foto del marido, usted le tira y, ¿verdad? La taza, ¿verdad? ¿Y cómo sale? Yo lo vi una vez en un programa, ¿verdad? Y estaba el periodista y le dijo, ¿y cómo salió? Uy, renovada, ¿verdad? Renovada. Yo dije, eso es como, podríamos perfectamente ponerle a eso la fachada de una iglesia, y hay mucha gente que sale así, ¿verdad? Y el periodista sale afuera. ¿Y cómo salió señora? La señora toda chascona y transpirada, ¿verdad? ¡Ay! Glorioso, se movió el poder, ¿verdad? Un desorden, ¿verdad? Tremendo. ¿Y qué le habló el Señor? Mire, no sé, porque di tantas vueltas que no me di cuenta. Pero fue glorioso, pero ¿qué le habló el Señor? ¿Qué le dijo? Mire, no sé, pero lo que sí sé es que mi Redentor vive, ¿verdad? Aleluya. ¡Ah! Ya, señora, adelante estudio, ¿verdad? Entonces, la iglesia se ha vuelto hoy día un desorden, un show, un desorden, ¿verdad? Y una vergüenza por lo demás. Ahora no nos vamos a centrar la predicación en eso, pero yo lo único que le quiero decir es que la adoración a Dios es reverente, es en orden, es con entendimiento y fundada en la palabra. ¿Sí? Reverente, en orden, con entendimiento y fundada en la palabra del Señor. Nada más que eso. Si usted cumple eso, estamos al otro lado. Entonces, si todo lo que rodea a Dios es orden y es organización,
¿Por qué la iglesia cristiana debería ser distinta? Dígame usted. ¿Por qué el reino de Dios ahí arriba en los cielos es de una forma y la iglesia acá abajo debiese ser de otra manera? ¿No debiésemos ser como ordenaditos nosotros también en ese sentido? ¿Qué creen ustedes? Ahora no le digo que vamos a hacer acá, vamos a disfrazarlo a ustedes de seres vivientes y cosas por el estilo para... No, pero estamos hablando del orden, ¿verdad? De ser organizados, de ser... Yo no me imagino a los 24 ancianos llegando tarde, así como así como, ¿verdad? Y está la adoración y de repente llegó el anciano número 21. ¡Ay, permiso! ¿Verdad? No, ¿verdad? Todos ahí listos, ¿verdad? Dice la Biblia, por ahí nos enseña que Satanás era el encargado de la adoración, o sea, de que toda la adoración, él se tenía que preocupar de que todo eso llegara a Dios, ¿verdad? Ese era como su trabajo, de alguna manera. Tenía ahí algunos pasajes dan a entender un poco esa figura, ¿no? Entonces, era todo, ¿verdad? Listo, ¿verdad? Yo he visto, por ejemplo, he tenido la oportunidad de estar, por ejemplo, en una orquesta de la Gendarmería de Chile. ¿Sí? ¿Sabes lo que es la Gendarmería, no? Es como donde están los guardias de las cárceles. Bueno, ellos son como soldados, ¿no? Yo he podido estar ahí con ellos en los ensayos de música, qué sé yo. Un orden, hermanos. De hecho, siempre los directores son bien enojones, ¿no? Un orden absoluto, ¿verdad? Y el director así, y todos cuadrados, ¿verdad? Y ahí entraban todos al tiempo, ¿verdad? Pero todos. No uno primero, otro después. Todo, no sé, la canción que fuera. Todos atentos, ¿verdad? Todos ahí mirando al director, ¿verdad? Todos ahí porque había un show, en este caso, que había que presentar. No era algo cristiano, no piense eso. Un orden tremendo. ¿Usted ha visto la parada militar? ¿Sí? ¿Usted ha visto un soldado así como marchando para otro lado? El del Happening nomás. ¿Se acuerda ese que marchaba al otro lado? Pero todos los demás, ordenaditos, yo digo, porque ellos hacen como unas cosas que tienen que ver con el orden, ¿no? Y marchan, ¿verdad? Y levantan los pies, ¿verdad? Y no le pegan la adelante, nada, sino que van ahí marchando, ¿verdad? El que quiere hacer pipí se aguanta, ¿verdad? Todo es, pero en absoluto orden. Porque ellos le rinden honor a la bandera, a la autoridad, etcétera, ¿verdad? Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a entrar marchando? No, ¿verdad? Pero ¿podremos aprender un poco de todo esto? Claro que sí, ¿verdad? El orden. Una de las religiones que más criticamos, ¿a quiénes son? A los católicos, ¿verdad? Hay sus santitos, hay sus no sé qué. Pero yo nunca he visto un católico irreverente dentro de una iglesia. O sea, hasta yo cuando me ha tocado ir por algún funeral o algo, hasta como que yo entro así como medio agachadito, ¿verdad? ¿Le ha pasado, no? Todos hablan así. Con mi esposa estuvimos allá en Argentina, ¿verdad? Y entramos a una iglesia muy bonita, ¿verdad? Católica. Y entramos porque era turística, ¿verdad? Queríamos ver la arquitectura, qué sé yo, hermosa, hermosa. Y nosotros hablábamos con Solange, estábamos así, ¿verdad? Claro, porque hay un respeto, ¿no? Pero todo el mundo ahí en silencio, ¿verdad? ¿Posibilidad de un ruido extraño? Ninguna. ¿En serio? Ahora, ¿podremos aprender acerca de eso, no? Claro que sí. Eso no nos quita ser menos espirituales, pero nos habla de un orden. Estamos hablando de este tema porque la iglesia del Señor comenzó a ser ordenada. De alguna u otra manera, comenzó a ser ordenada. Las cosas tenían que funcionar. Y obviamente tenemos que tener nuestro equilibrio, ¿verdad? Pero la iglesia de Dios debe ser ordenada, ¿verdad? Entonces, decíamos, si todo lo que rodea a Dios es orden, organización, ¿verdad? ¿Por qué la iglesia terrenal debiese ser distinta? Muchos dicen que hoy es distinto porque estamos en la gracia, ya no estamos en la ley como para hacer las cosas del tabernáculo. Pero eso es un gran problema porque ¿qué tiene que ver eso? Si todo lo que el Señor enseñó en el tabernáculo, ¿usted cree que es para que usted lo guarde en un bolsillo? No, ¿verdad? Hicimos una serie del sacerdocio, ¿se recuerda? Profunda. Analizamos características de los sacerdotes, la vestimenta, etc. Y todo eso
que era muy antiguo, pasado de moda para muchos, o era de la ley, encontramos nosotros una tremenda verdad y una tremenda enseñanza para nosotros el día de hoy. O sea, que increíble que Dios nos hable hoy a través de los calzoncillos del sumo sacerdote. ¿O no? ¿Sí? Claro que sí. Una tremenda enseñanza espiritual. Dios puede ver hasta lo más íntimo cuando tú te presentas delante de Él. Y hasta eso Dios lo estableció. Entonces, que me digan ustedes que eso era para la ley y no para hoy, hermano. Martes 21 horas, ¿verdad? Interpretación bíblica. Te invitamos. Entonces, estar hoy día en la gracia y no vivir en la ley, bueno, usted dele gracias al Señor, ¿verdad? Pero no se confunda. No se confunda. ¿Usted ha visto que todas las iglesias hoy día son distintas? Nosotros somos de una forma, la de allá es de otra forma, la de por allá es de otra manera, ¿verdad? Y todas las iglesias son como medias distintas. Por ahí decimos, es que son estilos, ¿verdad? Claro, ¿verdad? A algunos les gusta una forma, de otra forma. Ok, válido. Pero debiésemos en lo medular ser todos iguales. Pero no lo somos. ¿Sabe por qué? Por las divisiones. Aquí, este texto que leíamos acá, dice que hubo murmuración entre los griegos y los hebreos. Ahí comenzó la cosa. Que existan hoy día distintas denominaciones es justamente el resultado ¿de qué? De las divisiones. No estoy de acuerdo contigo, yo quiero seguir sirviendo a Dios y lo hago. El joven rico quería adorar a Dios, ¿se recuerda? Que él cumplía la ley, prácticamente toda. Lo único que él no cumplía, ¿verdad? ¿Qué es lo que fue? Lo que el Señor le pidió. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y dice que se fue triste, ¿verdad? Yo siempre invento un poquito la historia que viene, pero es probable también que el joven rico haya seguido amando al Señor, seguido sirviendo al Señor, pero a su manera. O sea, siguió cumpliendo esa parte de la ley, pero lo que Dios le estaba pidiendo no lo hizo y siguió sirviéndolo. ¿Le hace sentido eso, no? ¿Se ve usted reflejado con ese hombre? Claro que sí. Porque Dios nos pide todas las áreas de nuestra vida, pero nosotros le decimos, mira, esto sí, esto sí, esto sí, pero esto no me lo toques. Esto me pertenece, ¿verdad? No estoy dispuesto a dártelo, Señor, ¿verdad? Entonces, a veces somos buenos para tirar la piedra y criticar que, pero cómo, el joven rico, no sé qué. Pero ahí estamos, ¿verdad? Para que podamos prestar atención acerca de eso. Entonces, Dios sigue siendo el mismo y sigue demandando de nosotros lo mismo que ha demandado a todas las generaciones. Y Dios no va a cambiar. Dios va a seguir siendo el mismo. Cuando estemos con Él por la eternidad, vamos a tener manifiesto delante de nosotros al mismo Dios de Abraham, de Israel, de Adán y Eva, ¿verdad? Todo el mismo Dios va a estar ahí. El de la Edad Media, el del siglo XX, del siglo XXI, ¿verdad? Es el mismo Dios. Él no cambia. No envejece, ¿verdad? No se vuelve abuelito. Él es el mismo Dios, grande y fuerte. En nuestra lectura de hoy del capítulo 6 vemos el temor con el cual se comienza a manifestar la organización de la iglesia local, ¿verdad? Había un temor de no equivocarse. Y dicen, ya, es necesario, ¿verdad? Había algo que en el fondo de su corazón los estaba guiando. La iglesia local en Jerusalén comenzó a crecer, probablemente alcanzando un número de miembros, probablemente a esta altura de unos 20.000 nuevos creyentes, puede haber llegado a ese número, ¿verdad? Dicen los expertos, ¿verdad? Ahora, 20.000 personas, 12 apóstoles. Repito, 20.000 personas, 12 apóstoles. ¿Cree usted que será posible? Imposible. Es imposible que 12 hombres pudieran administrar tal número de personas. Es imposible. Yo lucho con ustedes, ¿verdad? Que somos pocos. Imagínate 20.000. ¿Cómo está, hermano? 19.200. Bien. ¿Cómo está su vida? Bien. Quería conversar con usted una palabra. Claro, mire, estoy atendiendo al 17.800 y vengo con usted. Pero hable con el apóstol, el otro apóstol, pues el Juanito. No, es que quería hablar con usted. Ya, esperen un poquito. Debe haber sido difícil, ¿no?
Bueno, imposible entonces para los apóstoles administrar tal número de personas. La iglesia en Jerusalén estaba cumpliendo con su tarea encomendada, ¿o no? O sea, el resultado lo muestra. ¿Cuál era la tarea encomendada? Ir por el mundo ahí, predicar mi palabra y hacer discípulos. ¿Lo estaban cumpliendo o no? Sí. Ticket para ellos. Entonces la iglesia estaba cumpliendo esa tarea encomendada y tenían prácticamente a toda Jerusalén saturada de la palabra de Dios. Estaba todo Jerusalén ya lleno, ¿verdad? Recuerda que los cristianos en algún momento llegaron a ser una plaga. Ellos estaban completamente... no había lugar, yo creo que no había persona a la cual no le habían hablado del Señor. Todos estaban recibiendo de parte del Señor algo, ¿verdad? Y acá la iglesia del Señor, los apóstoles, eran justamente los encargados de hacer aquello. ¿Tú ya le hablaste a toda la gente que te rodea? ¿Le hablaste ya a toda tu familia? Bueno, si no, entonces tienes una tarea que cumplir, ¿verdad? Pero acá vemos nosotros que por la cantidad de personas es probable que toda Jerusalén, de alguna u otra forma, estaba siendo evangelizada. Y de alguna manera ya ellos comenzaron a salir. Mira, una cosa que yo no entiendo, me cuesta entender esto, pero muchas veces las personas dicen quiero servir al Señor y tengo un llamado a las misiones. ¿Cuántos creen que las misiones son buenas? ¿Sí? ¿Cuántos creen que evangelizar es bueno? Yo estoy de acuerdo con eso, ¿verdad? Que Dios levante evangelistas y que Dios levante misioneros en esta iglesia para llevar la palabra. Pero esto se da, ¿sabes cuándo? Cuando tú hiciste tu primera obra, ¿verdad? Muy bien, Dani, ¿verdad? De comenzar a predicarle a los que te rodean, ¿verdad? Y ya no te queda nadie, entonces eso te impulsa ¿a qué? ¿Qué crees tú? Tengo que salir allá a predicarles a otros, ¿verdad? Y te vas lleno del Señor a predicar a otro país, a otra zona, a otro lugar, a otra región, porque ya hiciste tu tarea con los que tenías más cerca, ¿verdad? Pero ¿qué vemos hoy día? ¿Qué tal si yo les digo, hermanos, tengo un llamado a las misiones a República Dominicana? Me quiero ir para allá, al Caribe. No digo que allá no lo necesiten, pero muchos hoy día, y a mí me llama mucho la atención acerca de esto, pero muchos insisten, ¿verdad?, en ir a predicar a lugares en donde hay mucha gente, ¿verdad?, que ya está predicando. Incluso pastores son capaces de abandonar sus iglesias locales por ir a otros lugares. Y eso es tremendo, ¿no? Pero no está mal predicar a otros afuera. Pero lo primero que tienes que hacer es comenzar a predicar adentro. Porque, ¿qué diría tu familia en el infierno, cuando ya todo esto se acabe, y digan, estamos acá y somos familia del gran evangelista, del gran misionero, que nunca nos habló? Nunca nos compartió lo que él tenía, lo que él sabía. Pero claro, hizo muchos viajes, hizo muchas cruzadas, muchas cosas, pero nunca fue capaz de hablarnos a nosotros. Entonces, hay un orden, ¿no? De hecho, el mandato de la Gran Comisión nos dice, ¿verdad? Id por el mundo, ¿verdad? Y me seréis testigo en Judea. ¿Qué había después de Judea? Samaria. Y, bueno, ahí hace hasta lo último. De aquí, aquí y afuera. Entonces, llévalo a tu vida. Tu esposa, tus hijos, tu familia directa, tu entorno en el trabajo, tus amigos, tus vecinos, alguna obra evangelística en la iglesia local, qué sé yo, y comienzas a predicar, ¿verdad? Y cuando ya hiciste todo lo que tenías que hacer, naturalmente va a salir eso, ¿verdad? El misionero que llevas dentro. Pero a veces la gente piensa que el misionero va a salir porque yo te cuento una historia de allá no sé, los musulmanes en tal país, en donde necesitan la palabra y te da pena, ¿verdad? Y quiero ir a las misiones, ¿verdad? Y llegas allá y te das cuenta que la cosa no es fácil. Porque para ser misionero de los de verdad, sí, hay que ser muy valiente, ¿verdad?
Si tú no te vas de viaje turístico. No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Allá no te esperan con los brazos abiertos. Allá te esperan con la espada afilada, ¿verdad? Con la escopeta para darte un tiro. Entonces, que Dios bendiga a los misioneros. Y hay gente que lo entiende muy bien y Dios los respalda y mueren incluso por la causa. Pero estaba en el contrato, ¿verdad? La posibilidad. Entonces, yo lo que les quiero decir es que tiene que haber un orden, ¿verdad? Para que las cosas sean, tengan resultado, ¿verdad? Imagínate que llega una persona nueva aquí, ¿verdad? Un hermano nuevo, lleva una semana y me dice, pastor, tengo un llamado al pastorado. Y yo le digo, o sea, qué bien, no lo vamos a cuestionar, pero tiene que pasar mucho tiempo para que te prepares, porque eso lleva tiempo, ¿no? No, si yo ya tengo un llamado y lo hago. Pero ¿qué les vas a predicar? No sé, ahí voy a ver. No habla de orden, ¿no? Habla de que eso va de mal en peor. Entonces la iglesia tiene que ser ordenadita, ¿verdad? Tiene que ser ordenadita. La iglesia de Jerusalén estaba cumpliendo con toda su tarea de evangelismo encomendada y tenía toda Jerusalén saturado con la palabra de Dios. Entonces aquí vamos a ver que comienzan a salir ahora misioneros. Vamos a ver de los que nombramos acá. Tenemos a Esteban, ¿verdad? Tenemos personajes que cumplen una tarea misionera, pero era porque ya habían hecho todo lo posible para predicar. Pero no nos podemos quedar solamente porque prediqué por internet un par de cosas. Ya me siento que soy internacional. No, hermano. Si tenemos mucho que hacer. Cuando comenzábamos esta obra, como pastores podíamos estar en todos los ministerios de una u otra forma, ¿verdad? Con mi esposa nos dividimos para poder cumplir con las necesidades. Bueno, seguimos estando ahí, mi esposa está arriba con los niños, yo estoy abajo con ustedes. Sin embargo, con el paso del tiempo, las responsabilidades aumentan y junto con ello las horas de trabajo, los problemas, el desánimo, las responsabilidades aumentan, ¿verdad? Y todo esto porque trabajar con personas es difícil, ¿o no? Nosotros estamos muy claros con mi esposa y ya lo hemos asumido, que usted que nos sonríe bonito, que nos abraza con mucho cariño y mucho amor, que yo creo que es sincero, ¿no? Usted también nos podría un día, ¿verdad?, apuñalar. Lo entendemos, lo sabemos. Sabemos que es parte también de esto. Al principio nos dolía mucho, nos sigue doliendo, pero fíjese que sabemos también que es parte del ministerio. Pero es así. Sí, nadie dijo que esto iba a ser fácil, ¿o no? Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Lloramos? Seguimos, ¿no? Tenemos que seguir y orar por todos aquellos. Entonces, gracias a Dios, hoy algunos de ustedes son de mucha ayuda para el ministerio que el Señor nos ha encomendado. Ministerio de servicio, por si acaso. No piensen nada más que eso. A veces usted piensa que el ministro, ¿verdad? No, si es el servidor nada más. Entonces, gracias a Dios, algunos de ustedes son de mucha bendición para nosotros como pastores, ¿verdad? Yo me alegro tanto a veces cuando me estoy ahí arreglando y siento que prueban micrófono, ¿verdad? Eran cosas que antes me tocaba hacerlas. Entonces hoy día ya el hermano me quita esa cosa, ¿verdad? Entonces, son cosas que de alguna forma son muchos detalles que a nosotros como pastores nos bendicen, ¿verdad? Créanme que sí, y se lo agradezco en el Señor. Y es necesario porque nosotros como pastores necesitamos poder enfocarnos en los más débiles. En alguna oportunidad les dije, ¿se recuerda? No quiero que nadie me salude al final de la iglesia, los viejos, ¿no? Los más viejos, no de tiempo acá, porque yo necesito ir a saludar a los hermanos nuevos, a los que estamos conociendo, ¿verdad? Pero ¿qué me pasaba al principio? Era que yo quería avanzar, pastor, le quería contar, mire, mi gallina puso 5, ya, permiso, hermano. Y yo trataba así como de llegar allá al fondo, ¿verdad? Para poder saludar y estar con las personas que realmente lo necesitan, ¿verdad? Y usted no se sienta mal, el pastor no me saludó. No, ¿verdad? Tenemos que ser maduros, ¿verdad?
Usted no se enoja si yo no lo saludo, ¿verdad? Que a veces no alcanzo, yo tengo los ojos chiquititos, ¿verdad? Pero igual veo harto. Pero no alcanzo, ¿verdad? Entonces estoy como saludando y a veces estoy hablando y yo le digo pausa, ¿verdad? Y me voy con otro hermano para alcanzar a saludarlos, ¿verdad? Porque no es lo mismo por teléfono, por un mensajito, que presencial. Entonces, ustedes también deben cuidar ese tiempo de los pastores, ¿verdad? No es para que usted ahora sea muy intocable, pero usted, si ve que hay alguien nuevo, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Dele prioridad, ¿verdad? Y usted también salude a esa persona. No seamos indiferentes. Todo eso nos habla también de un orden, ¿ok? Ok, entonces no podemos olvidar a los más débiles, a los más jóvenes, los que pueden estar comenzando en los caminos del Señor. Ellos necesitan de nuestra atención. Hechos capítulo 6:1 decía que en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución de la mesa, en la distribución diaria. Ojo que son las viudas que son verdaderamente viudas. ¿Sabe lo que es eso, no? No es que le pidamos el certificado de defunción del marido. No. Estamos hablando de mujeres que eran verdaderamente viudas en el sentido... ¿Qué es lo que es una viuda? Es una mujer que está sola, pero está sola, ¿verdad? Ese es como el contexto. No está su esposo, en este caso entendemos que enviudó por su esposo. Pero las verdaderamente viudas, que más adelante se van a hablar ahí, eran mujeres que realmente no tenían ninguna gente que les ayudaba. O sea, no habían hijos, familia, ¿verdad? Esas mujeres eran responsabilidad de la iglesia, ¿verdad? Entonces, ahora, si usted enviuda, ¿cómo dice? Enviudó, pastor, vengo por mi ayuda. Yo le decía, la jubilación de su esposo. No, ¿verdad? Entonces, se entiende, ¿no? Se entiende. Porque si no sería imposible, ¿verdad? Si no, mejor saquemos las cajas de compensación y manden acá sus fondos, ¿verdad? No, hay que tener un orden en ese sentido, ¿verdad? Cuando habla de los huérfanos, probablemente muchos de ustedes sean huérfanos hoy día, ¿no? Porque ya están viejitos y sus papás ya se murieron hace tiempo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Hay huérfanos aquí o no? Muchos de ustedes no tienen papá porque por la edad ya no están, ¿verdad? Pero cuando habla de los huérfanos, ¿verdad? De la Biblia no está hablando de estos casos, ¿verdad? Estamos hablando de contextos sociales críticos, ¿verdad? En donde la iglesia debe ser parte. Una de las cosas que nosotros hemos sufrido como iglesia, y digo sufrido porque ha sido así, ha sido el asalto de sinvergüenzas, ¿verdad? Dentro de la iglesia, pero nosotros lo dejamos ahí, delante del Señor, ¿verdad? Oramos, ¿verdad? A veces sabemos que no lo tenemos que hacer y ahí está, ¿verdad? Pero bueno, lo dejamos delante del Señor. Tócalo, Señor, no, ¿verdad? Lo dejamos delante del Señor. Pero acá ha venido gente que ha tenido cosas tremendas, ¿verdad? Todavía le pregunto a una que ¿cuándo nace la guagua, verdad? Ya debe tener como unos 5 años de embarazo de la última vez que la vimos. Pero ahí están, ¿verdad? Nosotros le ayudamos, le hicimos todo, ¿verdad? Todo lo que pudimos. Hasta la urgencia los llevé, ¿verdad? Le compramos los remedios, todo lo que se puede imaginar, todo, ¿verdad? Y todavía no nace. Y le dije, y cuando fui a llevarla para porque le veía la vesícula, ¿verdad? Le dije, ¿y la guagua? Tu guagua debe tener como 1 año, ¿verdad? Yo miraba así con cara de... súbete al auto, le dije. Vamos, ¿verdad? Ya cuando los veo agachar la cabeza, ¿verdad? Bueno, ojalá un día nos pidan disculpas, pero ya sean parte de la iglesia, ¿no? No perdemos la esperanza. Pero la iglesia tiene que tener un orden, ¿verdad? Fíjese que dijimos las veces anteriores, el mejor acto evangelístico que puede hacer la iglesia local es la palabra del Señor, ¿sí? O sea, si vemos a un viejito que vive en la calle, lo mejor que nosotros le podemos dar es la palabra del Señor. Porque tú le puedes dar un pancito y está bien, ¿verdad? Para que coma y lo ayudas. Está bien. Pero eso se le va a acabar, ¿verdad? No va a prevalecer. Pero si tú le compartes la palabra y esa persona entiende y se arrepiente delante del Señor y ser un mendigo, ¿qué es lo que debería pasar con él?
debiese cambiar su forma, ¿verdad? ¿O no? Porque la palabra de Dios nos dignifica, nos ordena. Entonces va a tener ahí está nuestra obra, si podemos llamar social. Y si podemos ayudar a los hermanos locales, amén, por supuesto, ¿verdad? Por eso tenemos ahí el canastito. Miren, nunca hemos podido llenar ese canasto, ¿eh? ¿Ve el canasto que está allá? No es del Chavo del 8, por si acaso. Es un canastito para que nosotros podamos bendecir. No es para nosotros. Nosotros con mi esposa, creo que una vez por ahí, ¿verdad? Metemos, me muerde la mano, ¿verdad? Pero eso es para la iglesia, para ustedes, ¿verdad? Y muchos han sido bendecidos. Pero tenemos que también hacerlo, ¿verdad? Y este tipo de situaciones, si bien pueden darse dentro de una congregación local, solo provocan, ¿qué cosa? Pérdida de tiempo. Cuando los hermanos, cuando la iglesia se divide, se produce pérdida de tiempo en lo que nos convoca. ¿Y qué pasa el hermano? Ahí está el pastor, ¿verdad? ¿Y qué le dijo el hermano? No, es que me dijo canuta. ¿Por qué le dijo canuta al hermano? No, es que aplaude muy fuerte. ¿Y por qué aplaude muy fuerte? ¿Y por qué no se cambia de puesto? No, es que la estufa está muy fuerte. Y comienzan a generar problemas dentro de la congregación. ¿Y qué es lo que hace eso? ¿Perder? Porque se pierde tiempo, ¿no? Claro que sí. Abraza al hermano, no quiero, abraza. Perdónela, ¿verdad? Te perdono. Yo a veces le digo a mis hijos, ¿verdad? Abrácense. No quiero, abrácense. Un pastor de México una vez mandó una foto donde le hizo a sus dos hijas, que peleaban mucho, le hizo unas trenzas con los dos pelos, ¿verdad? Y le hizo un moño, ¿verdad? Y ahí quedaron las dos pegadas, ¿verdad? Hasta que se abuenaron. Entonces, estas situaciones dentro de la congregación, estos problemas, solamente hacen perder tiempo y salirnos de nuestro foco principal, que es hacer nuevos discípulos del Señor. Cuando se le dé un consejo de parte del Señor, tómelo. ¿Sí? Cuando usted pida una consejería o nosotros le demos un consejo, usted tómelo, ¿verdad? Pero a veces sucede que nos toca estar lidiando con el mismo consejo por muchos años. Y eso es ¿qué es? Bueno, en cierta forma no se pierde el tiempo pero si la persona no quiere atender al consejo de Dios, entonces sí termina siendo una pérdida del tiempo. Entonces usted sea diligente, como dice la Biblia. Aproveche, ¿verdad? Aprovecha ese tiempo y tome el consejo y hágalo. Porque después va a llegar llorando, ¿verdad? Y le vamos a decir, ¿se recuerda cuando le dijimos tal cosa y usted no lo hizo? Sí, pero es que... ¿Pero por qué? Haga caso, ¿verdad? Aprendamos a retener lo bueno. Entonces, las inocentes murmuraciones comenzaron dentro de la iglesia local en Jerusalén y probablemente esto llevó a un problema entre incluso las congregaciones, ¿verdad? Vamos a ver que las congregaciones estaban después medias divididas, ¿verdad? Los apóstoles estaban tan preocupados de atender las mesas, ¿verdad? Algo que cualquier miembro maduro podría hacer también, ¿no? Pero los apóstoles estaban preocupados de esto, ¿verdad? Sin embargo, eran los apóstoles quienes cumplían todas las funciones, ¿verdad? Y esto es muy común también, ¿verdad? Pero no es algo que esté bien, ¿verdad? Los pastores no podemos estar haciendo todo. Me cuesta a mí, créanme que sí, me cuesta. Me cuesta porque a veces me da lata, ¿verdad? No colaborar, ¿verdad? En algunas cosas. Pero ahí el Señor me está diciendo, ya, pues concéntrate en lo que tú tienes que hacer. Pero debiese ser así, ¿no? Y a veces los pastores también le quitamos la bendición. Ayer el hermano que vino a limpiar me decía, le prometo que le pego si miren lo que me dijo el hermano, si hacía el aseo. Entonces le dejamos la bendición, ¿verdad? Y justo los hermanos habían picado la muralla, ¿verdad? Con polvo, con esa sierra, así que estaba, pero la iglesia bendecida, ¿verdad?
para los hermanos del aseo. Entonces, no podemos perder nuestros tiempos, ¿verdad? En cosas que no aprovechan. Miren, fíjense que en el mundo, no sé si has escuchado hablar de esto. ¿Has escuchado hablar de la HH? ¿Sabe lo que es la HH? Eso se llama hora hombre. La HH, las HH, ¿verdad? Entonces, cuando nos toca presupuestar, cuando nos toca hacer un presupuesto, tú calculas las HH. O sea, si tienes, por ejemplo, un maestro, la hora hombre, la hora de trabajo de ese maestro cuesta tanto, ¿verdad? Luego, la hora del ingeniero cuesta más o menos, ¿qué cree usted? Más cara, ¿verdad? Luego, el gerente ese no hace nada y ese cuesta más. Perdón. No, se hacen harto los gerentes. Se me había olvidado que teníamos. Entonces, tenemos distintas personas, ¿verdad?, que van haciendo cosas y cada uno de ellos tiene un valor distinto en su HH. ¿Cómo se logra eso? Por el sueldo que te pagan, ¿verdad? Y lo divides por la cantidad de horas. Entonces cada uno tiene un sueldo distinto. Bueno, en la iglesia a veces las HHs, ¿verdad?, de distintos ministerios se desaprovechan, ¿verdad? Pudiendo, por ejemplo, un maestro estar haciendo una clase, tiene que hacer otra cosa que no es la clase, que lo podría hacer a lo mejor otro hermano más, y a lo mejor normalmente hay más hermanos que podrían hacer eso que maestros, ¿no? Normalmente hay menos maestros que hermanos voluntarios. Ahora, no estoy diciendo con esto para los que son maestros de que ahora les llegó la vida así como no, ¿verdad? También tenemos que servir. Pero hay que entender que en un momento tenemos que delegar y la iglesia tiene que también tomar funciones propias para que cada uno cumpla su labor. Eso es muy importante, o si no vamos a tener problemas, ¿verdad? Y aquí la gente comenzó a reclamar que por estar ocupados, ¿verdad?, en distintas funciones se comenzó a dejar de atender las mesas, que era algo que estaban haciendo los apóstoles, ¿verdad? Y que cualquier miembro maduro podía hacer, ¿verdad? Ahora, los pastores no debemos estar detenidos perdiendo el tiempo de tratar de solucionar conflictos internos de la iglesia local, aunque si suceden, es probable que ahí estemos, ¿verdad? Pero eso a veces solo distrae. Ustedes deben tener también la capacidad de solucionar sus problemas. ¿Qué dice la Biblia? Si tú tienes algo contra tu hermano, ¿qué tienes que hacer? Ir con tu hermano. Eso incluye a tus hijos, a tu esposa, a tu suegra, todo, ¿verdad? Entonces, una vez que tú vas con ellos y ya lo conversaron y lo vieron, luego tú ya vienes, ¿verdad? Que es distinto. Pero tiene que existir ese paso, ¿verdad? ¿Lo entienden, no? Bueno, la mayoría de las veces ustedes vienen y ya conversaron la situación y están buscando una ayuda adicional porque ya a lo mejor no saben qué hacer en una situación. Eso está bien, ¿verdad? Pero a veces puedes cometer la imprudencia de tratar como que te hagan tu trabajo, ¿verdad? Y eso sería un error. Entonces, como hermanos en la fe, es necesario que maduremos, que colaboremos con los que colabore, ¿verdad?, con los pastores, con nosotros, en hacer también esta vida más llevadera, porque la vida pastoral, créanme que no es fácil, ¿verdad? Hay hermanos que no crecen espiritualmente, que no maduran en ningún aspecto, siguen igual que siempre. ¿Y hasta cuándo es prudente esperar a un inmaduro? Es una pregunta que a veces yo me hago, ¿no? Y que le puedo hacer también a otros pastores. ¿Hasta qué punto es prudente esperar a los inmaduros? Porque uno se detiene, ¿verdad? Hay que prestar atención. Pero ¿hasta qué punto, verdad? Porque la iglesia tiene que avanzar. Una vez un pastor me dijo una frase fuerte, ¿no? Se la voy a decir, pero no se sienta mal. Pero el pastor me decía, ¿sabes qué? No pierdas el tiempo pastoreando cabras. ¿Se entiende, no? Y a veces los pastores podemos perder nuestro tiempo en eso, ¿verdad? Por querer tratar, ¿verdad? Tratar. Pero o eres cabra, y si eres cabra no puedes estar en el rebaño del Señor,
Pero si eres oveja, ahí sí, ¿verdad? Y ahí puede ser una oveja más nuevecita, qué sé yo. Pero no podemos perder tiempo con las cabras. Tiene que existir un quebrantamiento por parte del Señor en ellas. Y a veces cometemos el error, nosotros como creyentes, de querer nosotros transformar a la cabra en oveja. Pero fíjate que es al revés. Es el Señor el que tiene el encuentro con esa persona cree y esa oveja es insertada como oveja ya del Señor, ¿dónde? En una iglesia local. ¿Para qué? Para que crezca, para que se instruya, etcétera, ¿verdad? Tiene sentido, ¿no? Pero a veces estamos lidiando con la cabra, ¿verdad? A ver, diga, diga, y no quiere, ¿verdad? Porque no es una oveja. Y no es que la despreciemos, pero es algo que tiene que ser natural, ¿no? Siempre que visitamos a los hermanos, les decimos, esta es la primera visita, ¿verdad? Es gratis. No. Les decimos, la primera visita vamos, ¿verdad? Pero ya luego tú te tienes que acercar. Y ahí está mi teléfono, ahí está mi número, aquí vivimos, aquí estamos, ¿verdad? Pero eso es así, ¿no? Ahí está el corazón abierto. Mira, hay hermanos que me han llamado en horario bien insólito y siempre lo podemos hacer. Siempre, nunca le hemos negado a los hermanos el consejo, nada. Siempre buscamos la forma y siempre Dios nos permite tener eso. Pero hay algo que tiene que hacer usted, ¿verdad? Que es acercarse. Porque si no, podemos cometer una imprudencia de tratar de obligarlo, ¿verdad? A veces dejamos de insistir, ¿por qué no vienes a la iglesia? ¿Por qué no vienes a la iglesia? ¿Por qué no vienes a la iglesia? ¿Verdad? Lo hacemos, obviamente. Pero si tú faltas, por ejemplo, hoy día, yo no te voy a estar llamando mañana mismo para decirte por qué no vino. Pero yo sé que a lo mejor algo te pasó, es enfermo, qué sé yo. Y así pasa 2 semanas, probablemente te llame, ¿verdad? Para saber cómo está, ¿verdad, hermano? ¿Está vivo? ¿Le pasó algo? Sí, ¿no? A veces puede ser por distintas razones, ¿no? Pero a veces se da la situación que puede pasar mucho tiempo y la gente no viene. Entonces, ¿qué hacemos frente a eso? ¿Los vamos a buscar? Yo tuve un pastor querido, ¿verdad? Que él literalmente iba a buscar a las personas en su auto todos los domingos. Y alguna vez me fue a buscar a mí también, ¿no? Y llegaba. Vamos a la iglesia, ¿verdad? Claro, algunos lo veían como algo cómodo por el tema del traslado, pero el pastor estaba perdiendo mucho de su tiempo en tener que llegaba cansadísimo, ¿verdad? Y a la vez empezábamos el culto tarde porque el pastor tenía que ir a buscar a todos los hermanos. Usted hoy día dice, no, pero ¿cómo? Pero fíjese que eso tampoco trajo un buen resultado en algunas personas porque yo hoy día lo valoro y lo agradezco, ¿verdad? Su amor. Pero otros fueron cómodos, ¿verdad? Entonces, tenemos que cuidar nosotros como iglesia de no estimular la religiosidad, ¿verdad? Cada uno de ustedes tiene que tener esta necesidad de congregarnos, de aprender de la palabra del Señor, porque si no, nos vamos a llenar de cabras. Entonces, es algo que debemos entender. Y tú tienes que fomentar a tus hijos a que sean, ¿qué cosa? Ovejas, ¿verdad? Y usted le dice en la mañanita a su hijo, a ver, di ve, a ver. Ah, ya, bien, vamos bien. Está saliendo. Pero esto es algo que puede quitar mucho tiempo a la iglesia local, ¿verdad? Tratar de ministrar las cabras. Entonces, créame que sí, ¿no? Y después tú te das cuenta tanto tiempo que invertiste en eso y no tuvo ningún fruto, porque nunca quisieron recibir esa palabra del Señor. Entonces recuerda esto, es el Espíritu Santo que nace la obra. Tú compartes la palabra, el Espíritu Santo hace la obra y esa persona decide por voluntad propia si ser o no del rebaño del Señor. Las puertas están abiertas, la salvación del Señor está ahí, ¿verdad? Cada uno decide. Cuando esa persona decide, Dios lo va a llevar y lo va a poner en una iglesia local, ¿sí? Y a partir de ahí, como oveja, comienza la formación.
Pero ¿sabe el problema? Es que nosotros, bueno, pero es así, ¿no? La gente viene a la iglesia sin haber recibido a Cristo en su corazón y ahí puede estar años y no pasa nada. Entonces, hay que asegurarnos de eso. Por eso la iglesia primitiva, y vamos a ver más adelante en la historia, que ellos no recibían a nadie en la iglesia sin estar seguros de que eran, ¿qué cosa? Ovejas. Hoy día obviamente eso es distinto. Queremos que la gente venga y de alguna forma presentarle al Señor, pero quiero que entiendan un poco el sentido, ¿verdad? Porque estamos yendo a los orígenes de todo esto, ¿verdad? Entonces, acá nosotros vemos, ¿verdad? Todo esto. Cualquier tipo de murmuración dentro de la iglesia local solo trae daño espiritual. La murmuración de los griegos contra los hebreos llegaron a oído de los apóstoles y estos reaccionaron diciendo, ¿verdad? Acá dice entonces, el versículo 12, Hechos 6:2, dice entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. No es justo. De algún modo, los apóstoles no regañaron a los griegos ni a los hebreos. Ellos que estaban haciendo es murmurar. Pero no dice acá que los retaron a ellos. Simplemente, ante la evidencia del conflicto, dijeron, no es justo que nosotros, ¿verdad?, nos metamos en todo esto. No es justo. No es que se creyeron más, ¿verdad? Tampoco retaron a esos dos que estaban peleando. Simplemente llegaron a la conclusión y decir, nosotros no deberíamos estar metidos en este problema, en este entuerto. No deberíamos, ¿verdad? Entonces, como solución real al problema, los apóstoles piensan, ¿verdad?, y resuelven hacer un llamado a otros varones al ministerio, al servicio, ¿verdad? Y esto ya demuestra que los pastores no podemos estar involucrados en todas las cosas dentro de la iglesia, ¿verdad? Algo distinto es que supervisemos el trabajo que se haga, pero otra cosa es querer estar aquí con una pata en el púlpito, una acá, una allá, ¿verdad? Con esta limpio, con esta agua acá. Es un error. No va a tener buen resultado. No va a tener buen resultado. Como recordatorio de algo que hemos aprendido anteriormente y lo leíamos en este pasaje, ¿no? La responsabilidad del pastor delante de Dios es ¿qué cosa? Dos cosas, lo decía acá. La oración y la palabra. La oración y la palabra. Cuando los pastores cumplimos con estos dos puntos, estamos cumpliendo con nuestro llamado de Dios. Cuando un pastor deja de orar por estar metido en otros quehaceres propios de la iglesia, ¿no?, está descuidando su responsabilidad. Señor, no oré porque hoy día tuve que X cosa. Delante del Señor fue reprobado. ¿Se entiende, no? El Señor te encomendó dos cosas al pastor: orar y predicar la palabra. Cuando el pastor le da más tiempo a otras cosas antes que estudiar, meditar y preparar la palabra de Dios, está faltando entonces a su responsabilidad ministerial. Y ahí me estoy tirando yo mis orejas, ¿verdad? Si como pastor por algún motivo me distraigo de algo, por ahí yo tengo que ver cómo, de qué forma, en qué manera voy a suplir lo que tengo que hacer delante de Dios, y por supuesto el Señor me va a reprender. Lo cierto es que no podemos improvisar nuestro trabajo para Dios, ni el pastor, ni los hermanos, ¿verdad? O sea, cada uno de nosotros debemos hacer todo bien, ¿verdad? Según el texto que leíamos, los apóstoles comprendieron que no era justo, ¿verdad? ¿No era justo para quién? ¿Para ellos? No, no era justo para Dios. No es justo que ellos le den las obras a Dios. ¿Se entiende, no? Porque algunos leen este pasaje y dicen, no es justo que los apóstoles tengan que estar preocupados de servir las mesas, pobrecito, ¿verdad? No fueron creados para eso. No. No es justo para Dios, ¿verdad?, que ellos debiesen estar preocupados de otras cosas y no darle lo que Dios les estaba pidiendo. No era justo para Dios, ¿verdad? Y tampoco era justo para los que debían ser discipulados, para los que debían recibir esa enseñanza que provenía de los apóstoles. No era justo para ellos, ¿verdad? Que el apóstol le dijera, no sabes que no te puedo hacer hoy día el discipulado porque tengo que limpiar la hojita de la planta.
¿qué es más importante, no? ¿Podrá venir alguien a limpiar la hojita de la planta? Yo creo que sí, ¿no? ¿Se entiende, no? Yo creo que usted le ponga el equilibrio porque usted es una persona inteligente. Entonces, acá servir las mesas significa literalmente estar preocupado, por ejemplo, de los alimentos. Eso significa servir las mesas. También tiene que ver con una implicación de administrar dineros. Fíjense, me llamó mucho la atención, ¿verdad? O sea, que el pastor se desprenda de esas quehaceres. En este caso, los apóstoles. No era bueno que los apóstoles perdieran su tiempo en estos quehaceres tan necesarios, ¿verdad? Pero que sin duda otros podrían cumplir, ¿verdad? Ojalá que a futuro los que administren, ¿verdad?, se preocupen de pagar el internet, la luz y todo lo demás, ¿verdad? No el pastor, yo tengo que estar preocupado del texto bíblico, la enseñanza, ¿verdad? No de eso, ¿qué pasó? Ah, les llama la atención eso, ¿verdad? Es para que miren para acá, dice, miren para acá, miren para acá. Entonces, Hechos 6:3 dice, buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Me llama la atención que les dice, busquen, ¿quiénes? Busquen ustedes. Le dice a la multitud, a la iglesia. Es como que yo les dijera a ustedes, hermano, no es justo que nosotros estemos como pastores sirviendo las mesas y las cosas domésticas. ¿Saben qué más? Entre ustedes, organícense y busquen entre ustedes. No se metió, ¿no? El apóstol no se metió ahí. Le dijo, busquen entre ustedes, pero le dio la dirección. Busquen ustedes, entre ustedes. A veces los pastores cometemos el error de meternos mucho en lo que no debemos y descuidamos el ministerio. Yo no tengo que estar preocupado del Día de las Madres, por ejemplo. ¿Qué le vamos a regalar a las madrecitas, verdad? No, yo ya, al principio sí, ¿verdad? Pero después yo me di cuenta que perdía tiempo en que la rosa, que el no sé qué. Bueno, y si no se hizo nada, no pasó nada, ¿verdad? Ahí los niños le van a hacer algo, ¿verdad? Pero antes perdíamos mucho tiempo en cosas, ¿verdad? Y después, y la palabra, no nos alcanzó. Pero estaba bonito el tazón, qué sé yo, todo. Pero yo creo que seamos prácticos, ¿verdad? La palabra buscad viene del griego, bueno, acá hay una palabra bien rara, que es episkeptomai, significa vigilar o supervisar, ¿verdad? Fue responsabilidad de los mismos congregantes buscar a 7 varones que cumpliesen con los requisitos, y estos debían ser traídos luego delante de los apóstoles para ser evaluados. Pero tenían que buscar ellos, juzgar entre ellos, discernir, examinarse entre ellos. Mire, hagamos un ejercicio en la mente, ¿le parece? Ok, hagamos un ejercicio. Piense usted que estamos hoy día en el libro de los Hechos. Ahí, usted está ahí. Y yo soy el apóstol. Dígame apóstol. Yo le digo, hermanos, ¿saben que no es justo esto? Piensen entre los que están acá, los que pertenecen a esta iglesia, y examinen y busquen ustedes 7 varones de la congregación en quienes podemos encomendar esta misión. Comience usted a pensar ahí. A ver, el hermano tanto. Ah, sí, pero no, pero este hermano igual. A ver, el hermano. Ah, mira, este sí. Ah, pero. Piense usted. Haga el ejercicio. ¿Tienen o no? Me avisen, ¿ah? Bueno, pónganle hermana también para que sea más fácil también, ¿no? Está más difícil. Ahora, importante, acá dice que buscaran varones, no mujeres. Ay, qué machistas, ¿verdad? Ni una menos. No, pero aquí dice que busquen varones. Mire, en la iglesia primitiva había mujeres como Dorcas, Lidia, Febe, Priscila, las hijas de Felipe, ¿verdad? Que fueron usadas de una gran manera por Dios. Sin duda, hay muchas mujeres acá. Pero no obstante, el diseño de Dios para la iglesia es que sean los hombres quienes asuman el rol de liderazgo. Ahora, las mujeres pueden tener un rol dentro de la iglesia, sin duda que sí. Pueden liderar también, ¿verdad? Pero acá estamos hablando de cosas que están dentro de la estructura, ¿verdad? Y eso nos enseña a los hombres a tomar decisiones. No hay nada peor que un hombre que no tome decisiones. No hay nada peor de un hombre que no sepa guiar, ¿verdad? Por eso está la frase, ponte los pantalones, ¿hasta cuándo, verdad?
toma decisiones, porque es parte del modelo de Dios, ¿o no? Así que hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Tomar decisiones. Es vergonzoso que una hermana nos pusiera las ampolletas y esas cosas, ¿no? No es que no puedan. Pero imagínense una mujer ahí tirando la pala con cosas y el hombre ahí como sentado, ¿verdad? No, ¿verdad? Entonces los hombres tenemos que ponernos los pantalones y cuidar a nuestras esposas porque ellas son como un vaso frágil, ¿verdad? ¿O usted quiere que su esposa ande, ¡ay, qué pasa acá! No, ¿verdad? Queremos que nuestras esposas desarrollen su labor como como un vaso frágil, delicada, protegiéndola, ¿verdad? Que no vea yo a una hermana haciendo fuerza y usted ahí sentadito, ¿verdad? La hermana ahí con él y usted ahí como... No, ¿verdad? Usted tiene que ahí hacer... Mire, los hijos del hermano Héctor, apenas uno hace, se paran, ¿verdad? Y lo toman, ¿verdad? Están atentos, ¿verdad? Está bien eso, ¿verdad? Bueno, muchos de ustedes también. Joaquín también ahí siempre me quita todas las cosas que quiero hacer. Pero tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Me apuran de arriba de las alturas. Bueno, comencemos entonces con esta predicación. Entonces, debían ser varones, no mujeres. Veamos los requisitos de estos 7 postulantes. Primero, de entre vosotros, les dice, ¿verdad? O sea, en este caso, pertenecientes a la iglesia local. ¿Okay? Tenían que, no es de afuera. No pongan en el laborum un aviso. No, ¿verdad? Era de entre los de la iglesia local. Punto número 2, de buen testimonio, que debían ser irreprochables. Más adelante lo vamos a estudiar incluso como deberes para los diáconos, para los ancianos. Tenían que estar llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Para cumplir esta función que era servir las mesas. Ahora, esto era un requisito de todo creyente, ¿verdad? Hasta ahora. ¿Es un requisito para todos los creyentes tener buen testimonio? Es un requisito... Bueno, la lógica era que tenía que ser dentro de la iglesia. Dar un buen testimonio es un requisito para todos, ¿verdad? ¿Estar lleno del Espíritu Santo? ¿Todos o solamente para ellos? Para todos, ¿verdad? ¿Se entiende eso? Llenos de sabiduría. ¿Debemos ser todos sabios? ¿No nos dice la Biblia que debemos pedir sabiduría? Entonces, aquí ninguno de estos requisitos era algo así como que los excluía, ¿no? Podían muchos participar. El tema era si lo estaban cumpliendo. Entonces dice acá que en el versículo 4 dice, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Ahí dice lo que tenían que hacer. Versículo 5 dice que agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe. Usted sabe lo que pasó después con Esteban, ¿verdad? ¿Qué es lo que recuerda de Esteban? Lo apedrearon, ¿verdad? Pero por la causa de Cristo, y fue un hombre que hizo mucho por el Señor, ¿verdad? Por la causa. También a Felipe, ¿se acuerda? Felipe, a Prócoro, a Nicanor, bueno, todos los que nombramos, ¿verdad? Primero que todo, entonces, esto nos muestra que nos habla de la armonía entre los apóstoles, entre la comunidad, ¿verdad? Un mismo sentir, un mismo espíritu. Lo que había comenzado como una división, como una murmuración, terminó en ¿cómo? En una, enojados, uno por allá y uno por acá, no, en unidad, ¿verdad? Comenzaron murmurando, división, pero si era del Señor, iban a terminar más unidos y fue bueno porque salió el cansancio, en este caso también, de los apóstoles en ese sentido y la cosa mejoró. ¿Se da cuenta? Eso es increíble, me gusta esta reflexión, ¿verdad? Lo que comenzó con una división por una murmuración terminó en unidad y avance. De los 7 escogidos, acá destacan Esteban y Felipe, porque ambos fueron usados hermosamente en el evangelismo más adelante. Por ejemplo, Esteban va a desempeñar un papel importante en la propagación del evangelio más allá de Jerusalén, o sea, evangelista, ¿verdad? Felipe también presentó un papel en Hechos, ¿verdad? Llevó el evangelio a los samaritanos. ¿Se recuerda también del etíope, el eunuco, ¿verdad? 4 de las hijas de Felipe se convirtieron en profetisas,
ahí en Hechos 21:9 está eso. Y de los demás servidores no se sabe mucho, pero hicieron su trabajo delante del Señor, más allá de solo servir las mesas, ¿verdad? Entonces el versículo 6 dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, a estos 7 varones, quienes orando le impusieron mano. No dice acá que los apóstoles descalificaron a uno, dice que ya hicieron tan bien el trabajo entre los congregantes que escogieron bien, y los apóstoles lo que hicieron es, estuvieron de acuerdo, oraron y impusieron mano. Acá es el primer relato en donde se le impone manos al que sirve. Esto es un acto bíblico, la imposición de manos. Hicimos una enseñanza durante la pandemia acerca de esta enseñanza, la imposición de mano, ¿verdad? Es una práctica que mantenemos hasta el día de hoy, ¿verdad? Claro que sí. Y el versículo 7 y final dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Mire, muchos de los sacerdotes. No está hablando del sumo sacerdote, pero está hablando de que muchos de los religiosos comenzaron a creer en Dios. ¿Qué le parece? Una historia que comienza con división, termina con bendición. Y así es las cosas en el Señor, ¿verdad? Cuando tú eres una oveja del Señor, cuando tú tienes un corazón abierto al Señor, va a suceder esto. Vas a venir con problemas, situaciones, y la corrección del Señor te va a traer bendición a tu vida. ¿Se entiende, no? Ok, entonces ¿qué vamos a hacer? Servir al Señor de la manera correcta. Esto demuestra entonces la eficacia de la iglesia cristiana local. Quiero invitarlo a que usted se ponga de pie, ahí delante del Señor. Vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Dios. Y vamos a agradecer por lo que estamos aprendiendo, ¿eh? Pero vamos a aplicarlo también, ¿no? Vamos a aplicarlo en nuestras vidas. ¿De qué forma? Quiero que usted parta poniéndose como si fuera uno de estos 7 para calificar, para postular al cargo, ¿verdad? Y no importa que nunca lo llamen, ¿verdad? No se preocupe de eso, eso lo hace el Señor. Pero usted preocúpese de cumplir, ¿verdad? Ojalá que no fuera solamente, a lo mejor ahí había muchos más, yo creo, ¿no? Dentro de los 20.000, probablemente había muchos más. Pero que cada uno de nosotros califiquemos delante del Señor con estas características que hemos aprendido. Porque es importante, ¿verdad? Ser cristianos, pertenecer a la iglesia local, tener un buen testimonio, estar lleno del Espíritu Santo y tener mucha sabiduría dada por Dios. ¿Cómo estamos ahí? Chic, 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 chic. O cuec, 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 cuec. ¿Cómo estamos? Bueno, ahí pruébese cada uno. Y bueno, tenemos hoy día la posibilidad, si eres una oveja del Señor, de comenzar a crecer en estos puntos. Amén. Oremos. Bueno, cerramos nuestros ojos. Ahí en casa también. Cierren sus ojitos y vamos a orar delante del Señor. Padre, queremos ser diligentes delante de ti. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte delante de Dios como un obrero aprobado, que traza correctamente la palabra, que no tiene nada de qué avergonzarse. Señor, nosotros queremos ser un poco de esto, Señor. Ayúdanos. Señor, sin falsa humildad te pedimos, Padre, que puedas hacer de nosotros un hombre conforme a tu corazón. Padre, bendice a tu iglesia en esta mañana y ayúdanos a crecer. Padre, somos parte de tu iglesia, somos parte de este rebaño y sin duda, Padre, necesitamos llevar tu palabra, Señor, pero es necesario que también podamos entender la función que cada uno de nosotros tiene. Señor, hoy hemos aprendido por medio de esta iglesia en el libro de los Hechos la importancia del servicio, la importancia, Señor, de poder estar aptos delante de ti para servirte. Señor, te pido que bendigas a estos hermanos, hermanas, Señor, jóvenes. Bendícenos, Señor, a cada uno de nosotros y ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a poder no esperar ser llamados o que exista la posibilidad, sino que estar calificados desde ya delante de ti, Señor, como lo hicieron estos 7 varones. Señor, queremos servirte. Señor, queremos ser instrumento en tus manos, Señor.
Señor, puede ser que nuestros deseos sean engañosos en el corazón, porque tu palabra nos advierte de aquello, pero lo que sí queremos hacer, Señor, es tu voluntad. Señor, si hay alguien en este lugar que tenga un corazón dispuesto, Señor, al servicio a ti, Señor, míralo, Padre. Tú lo conoces, Señor, tú sabes las cosas, Señor, más íntimas del corazón. Padre, te pido que ese sentir en el corazón de servirte pueda crecer en ti, Señor. Que hoy día tú lo puedas mirar, Señor, y hoy sea el inicio de este servicio completo hacia ti, Señor, en absoluta santidad, conforme a tu palabra. Señor, capacítanos a cada uno de nosotros en el servicio hacia ti. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendícenos como hijos tuyos. En el nombre de Jesús, nos vamos agradecidos, Señor, y desafiados de cumplir esta misión. Padre, en el nombre de Jesús, bendícenos. Amén y amén.